Buenas tardes. Querida Victoria Rodríguez de Buero, Vallejo, señor secretario general del Instituto Cervantes, señora directora de Cultura, actores y actrices devotos de Antonio Buero, amigos de Antonio Buero y queridos todos. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Hace no mucho tiempo esperábamos que el centenario del nacimiento de Antonio Buero, en el año 1916, que como decía un día Camilo José Cela, fue un año de buena cosecha, porque efectivamente habían nacido varios escritores, entre otros Blas de Otero, por ejemplo, el propio Cela, Alonso Zamora, etcétera, que realmente nos parecía que en tanto que algún homenaje efectivamente tenía mucha repercusión, Antonio Buero Vallejo estaba un poco en la penumbra, en una ardiente oscuridad, porque efectivamente oscuridad era digamos, en los medios de comunicación, etcétera, pero vuestra presencia hoy aquí indica que efectivamente el fuego del ardor, del afecto y de la admiración a un dramaturgo que fue cabeza realmente del teatro español de la posguerra y más todavía, pues no es que se haya extinguido ese fuego, sino que realmente los acontecimientos de todo tipo, hoy vivimos en una época y en un mundo de mucho barullo, Esta mañana, haciendo una breve fisonomía de Antonio Buero Vallejo, yo decía que él, que era un hombre de silencio, era un hombre acostumbrado a saber leer en el silencio, a saber interpretar las voces ahogadas, las voces calladas, a saber ver en medio de todo el barullo qué era importante, qué no era importante, a tener una visión de una fuerte raíz enraizada en toda su formación intelectual sobre lo que es el teatro, sobre lo que tiene que ser el teatro, aquella preocupación suya por estudiar bien lo que había sido el gran teatro griego, sobre todo la tragedia, y cómo debía uno seguir inspirándose en esos principios, eso es lo que da la dimensión de un clásico. Y clásico es Antonio Buero Vallejo porque se enseña en todos los niveles de la enseñanza, en el bachillerato, en la universidad, no solo en la Universidad Española, sino en universidades internacionales, de Estados Unidos, sobre todo de Francia, de Italia, de Alemania. Y estoy pensando en compañeros hispanistas que han escrito sobre Antonio Buero, que explican a Antonio Buero. De manera que la apariencia de que las efemérides pasan sin que nadie se fije en ellas, no responden a realidad. Y entonces yo llamé a Victoria y le dije, mira Victoria, veo que se va aproximando, que va pasando el año, el centenario del nacimiento de Antonio, y que no tiene repercusión, que los acontecimientos hoy de la cultura superficial y de tantas cosas, no hablo ya de la política, pues están, digamos, acallando, eclipsando. Entonces, ¿qué te parece si recuperamos, ayudamos a recuperar la memoria, digamos, sacándola a escena? Esta mañana tuvimos un acto entrañable porque, no sé si conocéis, quienes estáis aquí, algunos sí, desde luego, este edificio era un banco. Fue inicialmente el Banco Español del Río de la Plata. De hecho, hay una sala preciosa con los escudos de las distintas
regiones de Argentina. Y esto era la sala del consejo, el consejo del banco, en el que se hablaba de cifras, de dinero. Qué bien que hoy podamos hablar aquí de arte, de palabra, de literatura. Y entonces un director, el director 2 veces anterior a mí, César Antonio Molina, tuvo la idea de, oye, ¿qué hacemos con la caja de caudales? Esa caja de caudales inmensa, enorme, donde se guardaban los títulos de las acciones, las joyas, etc. ¿Qué hacemos con ella? Dijo, vamos a convertirla en la caja de las letras. Y vamos a ir haciendo que los escritores, la gente del mundo de la cultura, también músicos, también gente del teatro, hagan ahí un depósito, un legado que perdure ahí algún tiempo, mucho tiempo, y que después se vuelva otra vez a sus propietarios. Y realmente no está escrito que ahí tenga que haber solo depósitos, legados de gente viva, como en realidad es. Porque hace algún tiempo, lo contaba esta mañana, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, que es una entidad cultural de primer orden, me llamó para decirme que en ese conjunto de legados no podía faltar la presencia de Gabriel García Márquez. Dije, bueno, pero Gabriel, sí, hemos pensado en una cosa. Hemos pensado que vamos a recoger tierra del patio de la casa natal de Gabriel García Márquez y lo depositamos ahí, y así fue. Y entonces yo pensé, bueno, pues vamos a hacer la segunda excepción a la norma no escrita de que tienen que ser autores vivos, escritores. Y llamé a Victoria y le dije, Victoria, ¿podéis hacer algún depósito? Bueno, esta mañana lo hicimos. Fue un acto realmente entrañable, muy sencillo, pero qué profundo, qué profundo. Y cómo realmente, sin necesidad de muchas palabras, pues fue emergiendo la figura de un creador, como fue Antonio Boro Vallejo, que teniendo esa preocupación teórica de lo que debe de ser el teatro, inspirado en el teatro clásico, en el teatro griego, en la tragedia, en las normas, etc., refleja tanto lo que fue la realidad de una época de silencio, de una, por decirlo con el texto de una longa noite de pedra, de una larga noche de piedra. La palabra de Antonio Buero hizo que esa larga noche de piedra no fuera noche oscura, sino que fuera una noche, eso, de ardiente claridad. Entonces, yo no voy a extenderme más. Ayer había repasado apuntes de mis clases, cuando yo explicaba en el instituto a Antonio Boro Vallejo, y alguna cosa después también de cursos de la universidad, pero dije, sobra esto. Sobra, y vamos a dar la palabra a quienes realmente dieron vida a las palabras escritas de Antonio Boro Vallejo. A los actores y actrices, algunos no han podido venir, pero los hemos grabado, y vamos a empezar por ellos, colocándolos aquí para que hablen de Boro Vallejo, y otros que están aquí. Los conocéis a todos, son rostros muy conocidos, son voces muy recordadas. Y pensamos que mucho mejor que yo improvisar aquí una clase sobre Boro Vallejo, mucho mejor es que ellos, que dieron vida al teatro escrito de Boro Vallejo, lean a Boro Vallejo, comenten a Boro Vallejo, y por tanto tengamos una visión mucho más actual, mucho más expresiva que lo que pueden ser mis palabras. De manera que, Victoria, de nuevo, gracias por tu colaboración, gracias a los actores y actrices que no habéis dudado, bastó una llamada simplemente de la directora de Cultura para que acudierais aquí, y vosotros tenéis la palabra. Antes vamos a tener la imagen de quienes no han podido acudir, pero sí quisieron participar, y un recuerdo de fotografías de Antonio Boro Vallejo. De manera que muchas gracias a todos.
vida ha sido una vida corriente, o sea, muy azarosa. Nací en el seno de la familia de una clase media, quise efectivamente pintar, más tarde comprobé que me equivocaba. El año 59 me casé con Victoria Rodríguez, tenemos 2 chicos y seguimos adelante mientras se pueda, tratando de seguir haciendo algunas comedias aceptables. Por supuesto, yo creo que en mi teatro hay amargura, angustia y todo eso. No diría tanto pesimismo porque ese es un concepto, llamémosle derrotista, que no me va. Pero en la tragedia cabe todo. Cabe la sonrisa, hasta la risa, igual que en la vida. También en las más grandes tragedias de la vida, a veces hay el escape de la risa y de la sonrisa. El fantasma de la persona a quien esperaba esta mujer tardará un minuto. ¿A qué vienen todas estas bromas? ¿Qué bromas? No disimuléis, no soy tonto. Estáis cambiando cosas o escondiéndolas. ¿Dónde? Nos vamos a otro sitio. ¿A dónde? ¿Adiós? Antonio, ¿te parece bien así? Sí, está bien. Eso es lo que quieres, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Para mí, Antonio ha significado mucho en la vida. Me ha enriquecido, me ha honrado y, sobre todo, me ha demostrado que no hay que medir a la gente por su primera impronta, sino que hay que profundizar en cómo es cada uno. Me siento muy honrado. Que sirva esto de homenaje para Antonio, para ti, Antonio Boro Vallejo, mi cariño, mi respeto y mi admiración. Gracias. Creo que es importantísimo que siempre, que todas las generaciones conozcan y vean representado a Buero, porque para un autor dramático lo único que quiere es que esas palabras que están escritas en blanco y en negro cobren vida y se hagan humanas. Antonio Buero Vallejo cambió mi vida, como bien sabes. Hacer Llegada de los Dioses fue muy importante en mi carrera de actriz y sobre todo en mi vida personal. Mi trato con Buero Vallejo, cuando iba al teatro Lara todas las tardes, con sus hijos cuando salían del colegio, yo le preparaba una copita de buen vino que le gustaba, pero sobre todo estar contigo, querida Victorita, la amistad que nos ha unido durante todos estos años. Vivimos tiempos diferentes. Nuestro aislamiento parece estar acabando. Mas no por ello dejamos de seguir dentro de un mundo colmado de inhumanos horrores y de gravísimas alarmas,
bélicas y ecológicas, cuya extensión se ha vuelto planetaria. Ante ellas, la propensión a despreocuparse y a aturdirse crece también sin medida. Los escritores nos preguntamos cada día qué podríamos escribir aún en esta tierra amenazada de muerte. Al recibir hoy este premio de las augustas personas cuya presencia tanto me honra, me conforta suponer que, si se me ha concedido porque deleité algo, también se me habrá otorgado porque algo inquiete. Desde la ciudad donde naciera el glorioso creador que nos deleitó y nos sigue inquietando, hago pública mi gratitud al verme cobijado y bajo su nombre esclarecido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy es un día de celebración a Buero Vallejo, porque el hombre para Aristóteles es el ser de la palabra, y ese don que le concedió el cielo a Buero Vallejo va a encarnarse en la figura de los actores que hoy van a rendirle homenaje. Comenzamos especialmente con Carlos Hipólito, conocido de todos ustedes, que va a intervenir porque ha hecho el enorme sacrificio, porque de aquí se tiene que ir corriendo a la función que acaba de estrenar hace unos días, La Mentira, en el Teatro Maravillas, así que te agradecemos muchísimo tu gran esfuerzo. Y bueno, a mí no se me olvidará que como en 1986 ese pobre cieguito lleno de pústulas del concierto de San Ovidio de Buero Vallejo, dirigido por Miguel Narros, me emocionó pues cuando éramos todos más pequeños. Vamos a darle paso, y no voy a decir la extensísima carrera que tiene, porque todos ustedes le conocen perfectamente. Es la voz en off, además de una serie de televisión que tiene mucho éxito, Cuéntame cómo pasó, que lleva ya no se sabe cuántos años, pero va creciendo con nosotros. Muy bien, pues adelante, por favor, porque se tiene que ir al teatro. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias, Beatriz, por la presentación y por la promoción, que siempre se agradece. Yo intervengo en primer lugar por esto, porque me tengo que marchar al teatro, no, ni muchísimo menos porque tenga más interés lo que yo voy a decir que lo que van a decir estos ilustres compañeros que están aquí hoy. De entrada, muy brevemente, decir que yo creo que estábamos todos de acuerdo en pensar y en decir que Buero Vallejo, Antonio, es una figura imprescindible en el teatro de este país, por sus obras, por el calado de sus obras, ¿no? Por la temática que utilizó, por el enorme compromiso social y político que representa su teatro, por haber sido una persona tan coherente con sus ideas en una época difícil, que fue la que le tocó vivir, y yo creo que ha sido un ejemplo para todos nosotros. Desde luego, yo como miembro del oficio del teatro le agradezco que haya existido y que haya enriquecido nuestro mundo de esta manera. Yo tuve la suerte de conocerle personalmente en el año 1986, cuando hicimos este montaje del concierto de San Ovidio, que dirigió Miguel Narros en el Teatro Español. Y éramos todos más pequeños, evidentemente, y claro, la figura de Buero impresionaba un poco, ¿no? Porque Antonio siempre era muy serio, ¿no? Y entonces, claro, a un chaval que llegaba allí un poco a hacer un papel precioso, por cierto, que me tocó hacer en aquella obra, pues imponía mucho verle. Era un hombre tan elegante, tan serio, pero luego, al conocerle personalmente, fui dándome cuenta de lo enormemente entrañable que era.
Conmigo fue siempre amabilísimo, muy generoso. Recuerdo como anécdota que a mí me sorprendió muchísimo algo que yo no había visto nunca, y es que en la primera lectura que se hizo de aquella obra, cuando se reúne la compañía, ¿no?, para ponerse, digamos, todos en contacto con ese texto por primera vez, normalmente los actores cada uno lee su papel. Y yo me había estudiado aquello como para ver si, para decirlo bien, leerlo más o menos bien, pero resultó que no tuvimos que leer ninguno, porque Antonio leyó todos los papeles, leyó las acotaciones y interpretó uno a uno todos los personajes con todas las inflexiones de voz, lo cual fue utilísimo para todos nosotros, porque nos dimos cuenta de por dónde quería que lleváramos los personajes, ¿no? Realmente fue una guía importante. A mí aquello me llamó mucho la atención porque me di cuenta que también era un gran actor, porque interpretaba muy bien sus propios textos. Bueno, esta obra del concierto de San Ovidio contaba, no sé si la conocen, cuenta la historia de un grupo de ciegos que en el siglo XVIII son utilizados por un empresario sin escrúpulos que, pues para ganar dinero, les hace creer que van a hacer un concierto y en realidad lo que hacen es disfrazarlos, apayasarlos de una manera muy sangrante y les hacen hacer el ridículo delante de toda la gente y ellos creen que están haciendo algo muy serio, oyen risas, no entienden por qué, porque no ven. Y bueno, hablaba de esa explotación del ser humano que lamentablemente es tan recurrente en la historia de la humanidad, ¿no? A mí me tocó hacer uno de los ciegos, eran un grupo de varios ciegos, el más joven, que se llamaba Donato, que era un muchacho, era un personaje muy triste, muy bonito, que estaba enfermo de viruelas y había quedado ciego por las viruelas, estaba muy deformado y bueno, para mí fue un privilegio absoluto estar allí. Aprendí muchísimo y me gustaría leerles un fragmento de esta obra que no es de mi personaje, no es un texto del personaje que hacía yo. Al final de la obra había un monólogo de un personaje que se llamaba Valentina Huy que Buero introdujo en esta obra, quizá para hacer justicia, porque todos sabemos que los ciegos leen gracias al sistema Braille, pero antes del sistema Braille existió un señor que se llamaba Valentina Huy, que está documentado históricamente, que fue el primer hombre que se preocupó de que los ciegos pudieran tener una manera de leer y de escribir. Este hombre se inventó un primer rudimentario sistema de letras en relieve que luego se comprobó que no era demasiado útil. Pero Braille empezó a estudiar con él y gracias a su iniciativa los ciegos hoy en día tienen un lenguaje y una manera de poder leer y escribir. Yo creo que Antonio hizo justicia con este personaje en esta obra, que terminaba con el monólogo que les voy a leer ahora, que es un monólogo cortito, del personaje de Valentina Huy. Me voy a poner las gafas porque ya no soy tan joven como en la época en que hice esta obra. Y este libro tiene la letra muy pequeña. Bueno, de alguna manera, además, yo creo que este monólogo creo que tiene mucho que ver con el pensamiento de Antonio. La reflexión que hace el personaje en este texto que les voy a leer, creo que tiene mucho que ver con la personalidad de Antonio Buero Vallejo y con su visión un poco melancólica de la vida, de la justicia y de todo en general. El texto dice así: pronto hará 30 años que un ultraje a la humanidad, públicamente cometido en la persona de los ciegos de los 15-20 y repetido cada día durante cerca de 2 meses, provocaba las risotadas de aquellos que sin duda nunca han sentido las dulces emociones de la sensibilidad. En septiembre de 1771, un café de la feria de San Ovidio presentó a algunos ciegos elegidos entre aquellos que solo disponían del triste y humillante recurso de mendigar su pan por la calle con la ayuda de algún instrumento musical. A veces pienso que nadie reconocería hoy en mí a aquel mozo exaltado de entonces, porque los años y las gentes me han fatigado. Pero todo partió de allí. Ante el insulto inferido a aquellos desdichados, comprendí que mi vida tenía un sentido. Yo era un desconocido sin relieve, Valentina Huy, intérprete de lenguas y amante de la música. Nadie. Pero el hombre más oscuro puede mover montañas si lo quiere. Sucedió en la Plaza de la Concordia. Allí se han purgado muchas otras torpezas. Yo he visto caer en ella la cabeza de un monarca más débil que malvado
y después las de sus jueces, Danton, Robespierre. Era el tiempo de la sangre, pero a mí no me espantó más que el otro, el que le había causado, el tiempo en que Francia entera no era más que hambre y ferias. Sí, me dije, embargado de noble entusiasmo, convertiré en verdad esta ridícula farsa. Yo haré leer a los ciegos. Pondré en sus manos libros que ellos mismos habrán impreso. Trazarán los signos y leerán su propia escritura. Finalmente les haré ejecutar conciertos armoniosos. No es fácil, pero lo estamos logrando. Si se les da tiempo, ellos lo conseguirán, aunque yo haya muerto. Ellos lo quieren y lo lograrán algún día. Y sin embargo, no estoy tranquilo. No quise volver a la feria, ni saber ya nada de aquellos pobres ciegos. Fue con otros con los que empecé mi obra, pero oí decir que poco después ahorcaron a uno de ellos. ¿Será cierto? Lo he preguntado alguna vez a otro ciego, ya viejo, que toca desde hace años el violín por las esquinas. Él tendría que saberlo por su edad. Incluso pudo ser uno de los de aquella horrenda orquestina. Pero nunca responde. Tiene la cara destrozada por la viruela. Parece medio imbécil y ya es mayor para entrar en mi colegio. ¿Escuchan? Él es. Nunca toca otra cosa que ese adagio de Corelli y siempre va solo. Es cierto que les estoy abriendo la vida a los niños ciegos que enseño, pero si ahorcaron a uno de aquellos ciegos, ¿quién asume ya esa muerte? ¿Quién la rescata? Ya soy viejo. Cuando no me ve nadie, como ahora, gusto de imaginar a veces si no será la música la única respuesta posible para algunas preguntas. Gracias, Antonio. Y continuamos con María Jesús Hoyos, que es una actriz que probablemente muchos de ustedes también recuerden su voz porque ha trabajado en multitud de funciones teatrales, también ha realizado doblajes en radio y en televisión, locutora, presentadora de continuidad. Escuchen y vean sus palabras, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Me siento tan honrada y tan feliz de estar aquí que voy a intentar transmitirles, pues, esto, mi emoción. Mi primer contacto con la obra de Antonio Buero Vallejo fue siendo estudiante de tercer curso en la Escuela de Arte Dramático, aquí en Madrid. Mi profesora de declamación, Mercedes Prendes, me propuso que para interpretar una escena dramática podía elegir Las cartas boca abajo, de Antonio Buero Vallejo. Se trata de una obra de dos personajes, dos mujeres, pero en realidad es un monólogo porque una de ellas solo escucha. Como obtuve sobresaliente en los exámenes, pues me pude presentar al premio fin de carrera y así, gracias a esta obra, conseguí el premio Lucrecia Arana. Para mí, que entonces tenía solo 18 años, pues fue un comienzo inmejorable. Pues no podía tener otro texto mejor para defenderme en el escenario. Ya en el ámbito profesional coincidí con Victoria Rodríguez, su mujer, en un montaje de Nuestra Natacha, de Alejandro Casona. Y allí tuve la suerte de conocer a Buero Vallejo. Era afectivo y muy divertido. Ese es el recuerdo que yo tengo de Buero. Era cercano y nada vanidoso. Cualidades tan apreciables en un autor de su categoría. Andando el tiempo, interpreté otro personaje de Buero, la Amalia de Madrugada, y en una función que era
un homenaje en esa ocasión a Buero, se realizaba la función con ocasión de un homenaje. Tenía a Victoria sentada como la tengo ahora. La verdad es que podía haberme bloqueado, pero no. Ella me dio todo el empuje, todas las ganas, todo. Sentí que ese texto, esas palabras estaban con ella. Era ella también depositaria de esas palabras, sobre todo. Y entonces eso me hizo hacer mi papel bastante bien. Desde mi punto de vista, el amor juega un papel determinante en su obra. En Historia de una escalera, cuyo rotundo éxito solo fue el inicio de los muchos que vinieron después, los jóvenes protagonistas aspiran a hacerse mutuamente felices. Buscan en la unidad de la pareja el motor para superar la desigualdad, la exclusión y la pobreza en que viven. Una pobreza que no está solo en la escasez de bienes materiales para afrontar las necesidades de la vida, sino también una pobreza moral de la que quisieran escapar. Las ilusiones rotas, la falta de esperanza, han creado un ambiente casi irrespirable en esa escalera de la casa donde viven. De todos es conocida la preocupación social en el teatro de Buero. Las escasas probabilidades de salir de la situación en que te ha colocado la vida, subiendo y bajando la escalera, una escalera que no conduce a ningún sitio. Dice Fernando, el joven protagonista de Historia de una escalera. Como en el mito de Sísifo, parecen condenados a subir una piedra hasta lo más alto de la montaña y una vez allí, la piedra cae rodando hacia abajo y tienen que empezar a subir de nuevo, y así indefinidamente. Pero en el teatro de Buero hay mucha esperanza en el ser humano. Podemos crear unidad para que los hombres, al hacerse mutuamente felices, en este caso en el ámbito de la pareja, se promocionen mutuamente y logren subir algún escalón en una sociedad en la que reina la desigualdad, la exclusión y la desestructuración social. La obra fue estrenada en 1949 y casi podemos decir que estemos hablando de hoy. En último término, estamos hablando de la bondad como la máxima expresión de la inteligencia, y un hombre bueno, como don Antonio Buero Vallejo, no es extraño que nos proponga esta virtud como compañera de viaje. Finalmente, mi recuerdo y mi reconocimiento para Victoria Rodríguez, compañera y amiga con quien todavía de vez en cuando tengo la satisfacción de compartir algún estreno de teatro. Muchas gracias. Y continuamos con un actor que seguramente todos ustedes recuerdan, Juan Carlos Naya, que aunque en 1999 interpreta a Damián en Misión de un pueblo desierto de Buero Vallejo, dirigido por Gustavo Pérez Puig y Mara Recatero, probablemente esté en el imaginario de muchos de nosotros en televisión, porque cuando era apenas un jovencito con solo 18 años, hizo El joven Tonet, enamorado de Roseta, en una serie que yo creo que marcó a toda una generación, La Barraca, una adaptación que hizo Televisión Española de la famosa novela de Vicente Blasco Ibáñez. La habrán visto ustedes también en La venganza de Don Mendo hace pocos años, en La prudencia de la mujer, en Hamlet, en El retrato de Dorian Gray, en fin, una larguísima trayectoria importante, y sé que a veces este año está haciendo de Cervantes también en distintos pueblos de España. Bueno, él nos va a contar su experiencia y su ligazón a Antonio Buero Vallejo. Gracias. Muy buenas tardes, querida Victoria. Empezó siendo Antoñito en su Guadalajara natal, supongo que en Larache, Marruecos, donde cursó estudios de bachiller, sería
Antonio Buero, Antonio Buero. Cuando volvió a Madrid y empezó a escribir y a ser publicado y a ser interpretado y a ser premiado, ya sería Antonio Buero Vallejo. Con el tiempo sería Don Antonio Buero Vallejo y ya eternamente será Buero. Hoy que estamos en un antiguo banco reconvertido en un sitio para las letras, estoy seguro de que dentro de 100 años seguiremos hablando de Buero y nadie recordará quién es Cristóbal Montoro. Así que la reconversión ha sido buena. Mi primer encuentro con el teatro de don Antonio fue una proposición que recibí para hacer aquellos famosos estudios 1 que se hacían en televisión y que, por cierto, yo, como todos los que venimos al Instituto Cervantes, voy a pedir algo. Recuperen esos estudios 1 porque soy consciente porque a veces hemos intentado documentarnos con una serie de vídeos que muchos han desaparecido, otros se están destruyendo y los archivos de Televisión Española con este tipo de estudios 1 va a acabar extinguido. Ahí hay un trabajo hecho por actores, por autores, por directores, que yo creo que son memoria de España. Veo que toma nota, señor, y se lo agradezco. Bueno, me llaman para hacer Hoy es fiesta. Yo creo que hay 3 funciones de don Antonio Buero Vallejo, En la ardiente oscuridad, Historia de una escalera y Hoy es fiesta, que son, alguien las ha definido como muy cercanas al neorrealismo italiano, y es verdad, son funciones que se entienden muy bien, son funciones que llegan directamente, pero yo era muy jovencito, y claro, me ofrecen hacer en televisión, no era un papel protagonista, pero el reparto pues era Queta Claver, Mercedes Sampietro, Manolo Zarzo, Verónica Forqué, Carmen Maura, dirigidos por Alberto González Vergel, y yo dije, esto es Hollywood. Y digo, madre mía, función de Antonio Buero Vallejo. Como actor joven, evidentemente, yo no leo la obra, yo leo mis partes. Claro. Y dije, son buenas, me gustan, lo hago. Bueno, yo hago esta función para Televisión Española y se emite. Y entonces yo en mi casa, cuando veo la función, digo, ¡qué barbaridad! Es la primera vez en mi carrera que he hecho una función comprometida. O sea, yo hasta entonces había hecho papelitos, cosas graciosas, bueno, el retrato de Dorian Gray, que sin siquiera supe nunca lo que significaba, pero cuando yo vi aquella función me tocó el corazón. Yo soy hijo de militar y yo vivía en unas casas militares bastante buenas y enfrente teníamos a los chavales, hijos de los ferroviarios con los que yo jugaba. Y cuando yo iba a una merienda, las madres siempre me decían, ¡jo, cómo se nota que tenéis economato! Claro, esta es una frase que yo nunca entendí muy bien hasta que yo vi Hoy es fiesta y vi el hambre que pasó este país. Desgraciadamente, tengo que decir el hambre que a veces sigue pasando, gente de este país. Y yo creo que don Antonio, durante mucho tiempo, llenó los teatros con lo que los actores denominábamos público del bisón, hablando de gente que no había visto un bisón en su vida. Eso me causó cierta impresión y se lo agradeceré siempre. Pasaron los años, no quiero extenderme, tuve contacto con él porque yo fui a alguno de sus estrenos, luego trabajé con Victoria varias veces en el Teatro Español, don Antonio venía a los estrenos, alguna vez aparecía por allí, alguna charla, y pasado el tiempo me llama Gustavo Pérez Puig para hacer la última función de Antonio Buero Vallejo en el Teatro Español, protagonista. Uno de los protagonistas éramos Manuel Galeana y Paula Sebastián, compartíamos reparto con otros muchos, éramos 11 actores. Claro, es lo que decía antes Carlos, o sea, don Antonio impone. Entonces, claro, presentación de compañía, y dice, oye, don Antonio murió en el año 2000, estoy hablando de 1999, se estrenó el 8 de octubre, o sea que pasó poco tiempo después de eso, y él se encontraba ya mal. Nos dijo Gustavo, oye, presentaros quién sois y decirle el personaje que hacéis, porque claro, nosotros no íbamos vestidos, estábamos en primeras lecturas. Y yo recuerdo pues, esa cosa yo conocía a don Antonio, había hecho un papel, pero bueno, esas cosas que, en fin, pues que de repente te diga, bueno, que sepas que yo no te he elegido, te ha elegido Gustavo. Bueno, dices, bueno, ¿qué es lo que me decían siempre entonces? Pero bueno. Como Calderón y López no lo podían decir, pues don Antonio me preocupaba.
Y cuando vino y nos fuimos presentando, yo le dije, hola, don Antonio. Y él me dijo, hola, Damián, que era mi personaje. Bueno, solo me faltó llorar, ¿no? Porque de alguna manera que un autor como don Antonio Buero Vallejo te diga, me gusta que este personaje lo hagas tú, pues que fue lo que me quiso decir con aquello. Yo me entregué en cuerpo y alma a aquella función. Me costó muchísimo trabajo, muchas cosas, discutí muchísimo con Gustavo, hasta tal punto que el vestuario que me dio esto no lo he contado nunca y no sé si tú lo sabes, el vestuario que me dio el Teatro Español para hacer esta función lo deseché. Yo no puedo hacer un miliciano republicano que va a la zona nacional vestido de los hombres de Harrelson. Me niego. Y yo encontré una tienda en El Rastro que vendía ropas militares de aquella época y me compré mi mono, me compré mi gorro de miliciano y el arma que sacaba, mi padre era maestro armero, era una carabina de la Guerra Civil. Y recuerdo que no encontraba botas que me parecieran ideales para aquello. Yo acababa de hacer un viaje a París, de esos de fines de semana, y lo único que me pude comprar eran unas botas preciosas, cortas, de Charles Jourdan, que me costaron un pastón. Y aquellas botas yo me las ponía muy poco porque quería que me duraran toda la vida. Y recuerdo en mi casa, que entonces yo vivía aquí en la calle Barquillo, limándolas con una lima para trenzarlas para la función de don Antonio Buero Vallejo. Esas cosas, yo ese vestuario le tengo, es mío y es mi honra personal y son esas cosas que los actores nos guardamos para nosotros. Hoy no, pero bueno. Finalmente, quiero decirles que todos intentamos contarles a ustedes que don Antonio Buero Vallejo era un tipo muy divertido. Bueno, ya han visto ustedes, ¿no? Y dicen, bueno, de vez en cuando un poquito molesto. Ese era el humor de don Antonio Buero Vallejo. Yo le he invitado a mis cumpleaños, ya venía a mis cumpleaños y nos hemos pasado pipa. Lo que no hacía era contar chistes. Pues, en fin, no vivía de ese mundo. Pero sí tenía un gran humor. Y yo les voy a contar una anécdota que yo no presencié, es una anécdota que cuenta el señor Luis Marianson, que en un coloquio el señor Buero Vallejo pues, estaba hablando de sus ideas del teatro, sus ideas de la vida, sobre la libertad, la rectitud. Y una señora falangista, con su camisa azul y su gorro rojo, pues se levantó y le dijo, es usted una vergüenza. Si yo fuera su mujer, mañana por la mañana en el desayuno le envenenaba el café. Y don Antonio, muy suavemente, como era él, le dijo, si yo fuera su marido, mañana me lo tomaba. Claro. Ese era don Antonio Buero Vallejo. Ya para terminar, yo no voy a leerles nada de una función, les voy a leer un escrito que hizo don Antonio, que se titula Acerca de mi teatro, en 1972. Y dice, lo que mi teatro es, no lo sé. De lo que intenta ser, sí estoy algo mejor enterado. Intenta ser, por lo pronto, un revulsivo. El mundo está lleno de injusticias y de dolor. La vida humana es casi siempre frustración. Y aunque ello sea amargo, hay que decirlo. Los hombres, las sociedades, no podrán superar sus miserias si no las tienen muy presentes. Por lo demás, mi teatro no se singulariza al pretenderlo. Esa es la pretensión común a todo verdadero dramaturgo. La miseria de los hombres y de la sociedad debe ser enjuiciada críticamente. La grandeza humana que a veces brilla en medio de esa miseria también debe ser mostrada. Considerar nuestros males es preparar bienes futuros. Escribir obras de intención trágica es votar porque un día no haya más tragedias. El dramaturgo no sabe si esto llegará a suceder, aunque lo espera. Y como cualquier otro hombre que sea sincero, no tiene en su mano ninguna solución garantizada de los grandes problemas, solo soluciones probables, hipótesis, anhelos. Su teatro afirmará muchas cosas, pero problematizará muchas otras. Y siempre dejará, como la vida misma, preguntas pendientes. Muchas gracias. Y continuamos con otra gran dama del teatro, Beatriz Carvajal, de todos ustedes conocida, que participó en Lázaro en el laberinto, ha sido
especialmente esta obra, yo creo, algo muy importante para la trayectoria de Buero Vallejo, porque está dedicada además a su hijo, y es una obra que en su momento dirigió también Gustavo Pérez Puig. También ha participado en Hoy es Fiesta, dirigida por María Ruiz. Es una actriz que ahora mismo también está con Los Diablillos Rojos en distintos teatros de España, y que todos ustedes también han visto en televisión, y está en nuestro imaginario cómo puede alternar de esa forma tan magnífica lo que es comedia, la risa, con la más profunda tragedia o el drama más serio. Yo creo que Beatriz Carvajal se merece también un gran aplauso. Bueno, a mí estas cosas me ponen muy nerviosa, la verdad. Sí, porque yo digo que a mí me pones una peluca o cualquier cosa, me sacas ahí y soy capaz de hacer el pino. Pero salir así de Beatriz Carvajal a decir algo me pone muy nerviosa. Es que es verdad. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a mi novio, bueno, que era mi novio. Victorita, tú lo sabías, que sí, mi vida. Lo sabías, sí, él decía que era mi novio y yo que era su novia. Entonces tuve la suerte de conocerle gracias a la Casa del Actor, donde Victoria era la presidenta en aquel momento. Entonces allí éramos todo mujeres, y bueno, sí, no le poníamos peluca porque estaba guapo como estaba, o sea que, y además todas nos vamos quedando calvas, o sea que, entonces Antonio venía siempre con nosotras, estaba en todos nuestros eventos porque hacíamos de todo, hacíamos unos espectáculos maravillosos que iba todo el mundo y él ahí. Nos reuníamos para hablar de no sé qué y él venía, claro, venía a acompañar a Victorita y a nosotras. Entonces tuve la suerte de conocerle ahí y tuve la suerte de que yo, estando en aquel momento muy metida dentro del mundo del humor, de repente un día me llama el tan nombrado Gustavo Pérez Puig y me dice, oye, que voy a hacer una función de Buero y que Buero quiere que hagas tú la protagonista con Javier Escribá. Y digo, ¿perdón? Y dice, sí, es un personaje dramático. Digo, ¿y cómo se le ha ocurrido a Antonio esto? Entonces, cuando nos vimos, le dije, ¿pero cómo se te ha ocurrido de repente pensar que yo puedo? Dice, bueno, primero porque eres muy mona, porque yo también he sido más joven. Y porque eres muy mona. Y luego, que estoy convencido de que eres una grandísima actriz dramática. Digo, bueno, pues habrá que demostrarlo. Entonces, pues, estrenamos aquella obra. También tuvimos nuestros más y nuestros menos con Gustavo Pérez Puig, porque el final de mi personaje, el personaje mío, digamos que era como la conciencia del personaje masculino, y entonces era un personaje que digamos, si no se iba, él nunca asumiría sus miedos y sus cosas. Entonces, el final del personaje decía Lázaro, ¿pero por qué te vas? Y yo le decía, por amor. Bueno, pues Gustavo no lo entendía esto. No lo entendía. Decía que si estaba enamorada, ¿cómo se iba a ir? Decías, pero Gustavo, bueno, un día me acuerdo, Buero y yo, defendiendo a capa y espada, tratando de hacerle entender a Gustavo que efectivamente, porque lo amaba, sabía que ella no podía quedarse allí porque mientras ella estuviera, él seguiría con sus miedos y sus fantasías y sus cosas. Era una función, yo creo que muy interesante, pues también de las últimas que se estrenaron a Antonio. Y entonces, claro, yo no salía de mi asombro conocer a aquel hombre tan tremendo, el gran intelectual, el gran autor del siglo XX, uno de los grandísimos del siglo XX. Por cierto, me tiene bastante indignada que en este centenario ningún teatro nacional no haya hecho un montaje de Buero. Sí, mientras
Se estrenan otras cosas, no sé qué, todo estupendo, porque además está muy bien que el teatro funcione y que se estrenen cosas que a la gente le apetezca ir, pero a la gente joven hay que darle a Buero en directo, hay que darle a Buero hoy, que vean lo que era Buero. No solo les tiene que bastar con poder leer a Buero, no, tienen que poder irse, sentarse en esa maravilla que es el hecho teatral, que se levante el telón y aparezca la palabra de Buero. Entonces, bueno, pues eso, de aquí mi denuncia a quien sea menester. Ahora, a Juan Carlos Naya le voy a pedir, es que tengo aquí es un folio y medio, que me lo voy a leer yo casi todo, que para eso soy la prota aquí. Entonces, te voy a pedir que me hagas de Lázaro y yo hago Amparo, que era el personaje que yo hice en esta obra de Antonio. Entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos? Así. Vamos a hacerlo bien. Tú eres vamos a hacerlo bien, tú ahora, que nos jugamos mucho. Ay, nene. Bueno, entonces, tú eres Lázaro, ¿eh? Yo Amparo. Ay, Amparo, chica, mujer. Lo sé, venga. Gustavo. Ay, Pérez. Venga, empieza, este es un fragmentito de esta obra, y dice Lázaro. ¿Qué sentimiento? Lo hemos comentado a menudo, incluso esta noche. El miedo, o sea, el egoísmo, se engendran mutuamente. No el miedo pasajero, no el pánico de un momento de peligro. Eso sí se superan, pero el que se lleva en los huesos, no. Entre que apaleasen a Silvia o te apaleasen a ti, creo que elegiste lo primero. Entre el tú y el yo, elegiste el yo. Lo elegiste porque no amabas. Has dicho que no sabemos lo que hice. Supongamos, por última vez, mi querido Lázaro, que corriste en su auxilio y dispuesto a que te mataran por defenderla. ¿Por qué tu cabeza crea entonces la falsa escena de tu pánico? Porque tu realidad más profunda es la del miedo. Has admitido conmigo que el valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo domina. Entonces no habrías olvidado. Has olvidado porque estás hecho de miedo, tan grande y permanente que, para no sentirlo, te las ingeniaste para convertirlo en una tranquila confusión de la memoria. He tenido miedo en otras ocasiones y lo he vencido. Sí. Te has justificado ante ti mismo de ese modo, precisamente porque intuías que nunca te abandonaba el temor agazapado en tus huesos. No te lo reprocho. Es una fatalidad del tiempo en que vivimos y hasta Germán la sufre. Pero el que en este mundo terrible no puede retorcerle el cuello a su miedo, ese no puede amar. Muchas gracias. Hermoso diálogo. Y continuamos con otra actriz joven, Natalia Dicenta, que tiene, pues sí, porque somos más o menos de la misma edad y yo creo que estamos todavía en la juventud. A Natalia yo la he visto crecer en las tablas, además es que tienes el ADN por parte de madre y de padre. Yo recuerdo a tus padres en una película de los 80 maravillosos que me llenaron de emoción y me sobrecogieron. Salí de ese cine, el de la Gran Vía, recuerdo pues en El diálogo secreto, que era yo creo que del año 82, debe ser, o algo así. Pero bueno, levitando la Gran Vía. Tenemos la gran suerte de estar aquí también, que está con nosotros su madre, la gran actriz Lola Herrera, que no estaba en el guión, pero va a subir aquí, por favor, a decir unas palabras luego, claro que sí. Y he visto también que se ha incorporado otro querido actor que ha interpretado a Buero. A mí, a Buero lo conocí por primera vez
en esos estudios unos maravillosos que yo creo que hemos crecido generaciones enteras, y desde luego el Instituto Cervantes tiene un convenio con Radio Televisión Española, y de este pequeño audiovisual que modestamente hemos hecho en homenaje a Buero Vallejo, en las imágenes de los Estudio 1 que figuran aquí, que está Victoria Rodríguez y está el propio Buero Vallejo, pertenecen a, y todas estas imágenes son gracias a Televisión Española, al Centro de Documentación Teatral y a la familia Burma, que gentilmente tenemos. El mundo del teatro también está aquí en el Instituto Cervantes. Tenemos una persona que trabaja en el área de académica que nos ha ayudado y nos ha proporcionado unas cartas que figuran en este audiovisual. Así que estamos muy pendientes y todos hemos crecido con esos Estudio 1 que hay que rescatar y recobrar, porque grandísimos actores han participado en ellos y hay que valorarlos. Y no me enrollo más, porque lo importante sois vosotros, que estáis homenajeando a Buero, y aquí tenemos a Natalia Dicenta, que ha crecido, hizo El diálogo secreto, también es una actriz que además es una excelente cantante, una excelentísima cantante, que yo invoco a que se reconozca también, porque ese Al final del arco iris que haces de Judy Garland, que montaste hace pocas temporadas teatrales, yo salí sobrecogida. Es decir, aquí hay una familia llena de teatro, y haz ese homenaje que yo sé que tú querías mucho a Antonio, por favor, y un gran aplauso para Natalia Dicenta. Sin calentar ya no puedo. Buenas tardes. Lo de ser actriz joven me ha hecho muchísima ilusión, porque no me dan papeles de señora de la edad que tengo, que son 54 años, porque dicen que estoy joven. Y entonces, pues nada, a ver si alguien... Soy una actriz con mucho talento, mucho talento. Bueno, estoy... en serio, pero en broma, porque es verdad que me encanta la foto que habéis elegido, porque a todas las que estamos pasando por aquí estaba deseando, porque parece que nos está mirando y nos está escuchando. Y es muy simpático, pero es que es verdad que era muy simpático, es verdad. Todo el mundo se engañaba pensando que Antonio era un hombre muy serio y muy lo del drama y eso, pero no es cierto. Antonio, de momento te podía engañar, pero era una cuestión de 5 minutos, no más. Después era un hombre muy ameno, daba gusto hablar con él, era muy bromista y muy dicharachero. Fue un placer y fue un gran honor, la verdad es que conocerlo, y es un placer estar hoy aquí acompañándote. Victoria, cuando me llamaste, es verdad que yo tenía un viaje previsto, un viaje personal, que tú me dijiste, te vas con el novio, no sé qué me dijiste, un viaje romántico. Y dije, bueno, es un viaje personal que tengo que hacer, pero luego también me llamó Beatriz, y hay cosas que se pueden mover. Si hubiese sido un viaje de trabajo, un rodaje, un tal, pues ya sabemos cómo va esto, no hay manera, ¿no? Pero hay veces en la vida que merece, y mucho, la pena estar aquí y estar compartiendo contigo, entregándote cada uno de nosotros este pedacito de vivencia, este pedacito que fue para todos nosotros como la graduación. Parece que estamos pasando por aquí. ¿De qué año eres? Yo del 84, tú, yo del 86. Nos hemos graduado en Buero. Esa es la verdad, y en nuestra profesión, en nuestra trayectoria profesional, hay posiblemente un antes y un después de haber interpretado la palabra y la profundidad y la esencia de Antonio, ¿no? Entonces ha sido una grandísima suerte. Tú te estrenaste, tú te graduaste de las primeras. Claro. Yo me gradué en el 84. Primero unas palabras que he escrito aquí que no son más que ilustrativas de lo que significó, significa y significará don Antonio Buero Vallejo en nuestra historia del teatro, de la literatura y, cómo no, de la pintura también. Era un magnífico dibujante, y ahí queda para la posteridad ese retrato a Miguel Hernández, que yo creo que casi todas y todos aquí y por ahí fuera por el mundo se conoce. Autor y dramaturgo, comprometido con la realidad inmediata, en su búsqueda permanente, apasionada y lúcida de la verdad, y en su voluntad
de inquietar, remover, iluminar y despertar la conciencia de la ciudadanía española. En cada obra, y esto es cierto, se abre un proceso con su fiscal, su reo, sus testigos y su juez, un proceso a la realidad de nuestro país, con el claro objetivo de desvelar la verdad y desenmascarar la farsa, la hipocresía personal y social, y de esto se habla mucho en la obra que a mí me tocó interpretar. Está claro que solo la verdad salva, ilumina y abre caminos. Y es a esa verdad a la que van unidas la libertad y la esperanza. Él escribió también unas palabras muy, muy hermosas, llenas de esperanza, por cierto. Dice, se escribe porque se espera, pese a toda duda. Pese a toda duda, creo y espero en la humanidad, como espero y creo en otras cosas, en la verdad, en la belleza, en la rectitud y en la libertad. Antonio fue un hombre cuya vida y trabajo estuvieron directamente ligados con la realidad que le tocó vivir. Un hombre comprometido, cuya vida se vio seriamente y peligrosamente comprometido. Fue un hombre que estuvo condenado a muerte, que le conmutaron la pena por muchos años de cárcel. Fue un hombre que en la obra que a mí me tocó interpretar tiene, yo creo, un alter ego, que es un personaje que se llama Gaspar y del que luego os leeré unos fragmentos, porque en ese personaje se decanta la lucidez, se decanta la honestidad y se decanta el compromiso social, personal y público. Pues pasemos entonces a esa obra. Corría el año 84 y yo tenía una incipiente carrera como actriz. Yo había empezado en el año 79 en Las Piedras de Mérida interpretando a Antígona Ismena, la hermana de Antígona. Yo era muy, muy jovencita. Y bueno, con 5 años de carrera y 22 años y todas las ilusiones intactas, me llamaron para interpretar una obra de don Antonio Buero Vallejo. El primer contacto de todas y todos nosotros con don Antonio siempre ha sido en el colegio, en la escuela, estudiando. Por lo tanto, todo estaba muy fresco en mi memoria y fue la graduación. Yo creo que entonces no era consciente de la dimensión social, cultural, de quién era Antonio. Yo era demasiado joven para ser consciente, yo creo, de esas cosas. Demasiado joven, impulsiva, apasionada, como el personaje que me tocó interpretar, Aurora. Y bueno, lo que tenía era curiosidad. Entonces, cuando me avisaron, y mucho, Gustavo Pérez Puig, por cierto, no le hemos nombrado nada, que dirigió la obra, me avisaron y mucho de que Antonio estará en las primeras lecturas. Antonio le gusta pormenorizar el texto, es muy exigente con su texto y muy tal, como asustándome. Y yo, bueno, pues bien, pues qué bien que voy a conocer a alguien tan importante, pero la verdad es que no me daba miedo, al contrario, tenía mucha curiosidad, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, llegaron las primeras lecturas, efectivamente Antonio leía cada acotación, daba entonaciones, era algo sorprendente. Porque es verdad que acertaba, es verdad que a cada personaje le estaba dando mucho de lo que tenía que dar. Luego, lógicamente, estaba nuestro trabajo en los ensayos, ¿no? Ensayos a los que, por cierto, siempre asistía, no solo a las primeras lecturas. Y yo recuerdo, así como anécdota, que por otra parte es admirable, porque era un gran defensor, lógicamente, de su texto. Él sabía que lo que escribía eran todo palabras mayúsculas y nada prescindible, con lo cual era un gran defensor de su texto. Entonces estaba en los ensayos. Nosotros estábamos recién poniendo en pie las escenas que ya habíamos estudiado. Cuando pones en pie escenas, pues el texto está, como nosotros decimos, hilvanado. No está palabra por palabra y preposición por preposición todo fijado, ¿no? Todavía. Así que cuando te pones en pie, lo primero que baila es el texto. Y empiezas a decir, bueno, el argumento, muy bien dicho, de lo que tendrás que decir en el futuro, pero al fin y al cabo el argumento. Y yo recuerdo que Antonio cortaba cada 2 por 3 y decía, eso no es así. Era para... Decías, ya, eso no es así. Me entraba Gustavo, por favor, esto no es así, ¿qué estáis diciendo? Y tal. Porque estábamos aprendiendo el texto, él necesitaba ya oírlo, él necesitaba ver encarnados en los diferentes actores y actrices lo que él había escrito. Es verdad. Y doy de nuevo un golpe necesario, como habéis dado ahí. Es verdad que Antonio debe estar en los teatros. Antonio no es solo para leerlo, porque te lo han
mandado leer en el colegio, en la universidad. Antonio es para escucharlo, Antonio es para vivirlo. Antonio es para vibrar con él, porque además no os podéis imaginar lo conectado que sigue estando con la realidad. Y yo hablo de una obra escrita en el año 84. Esta obra, efectivamente, se llama Diálogo secreto, fantasía en 2 partes. Una vez más, la verdad es lo más importante, que es un tema muy recurrente en él, además, desvelar la verdad. Y una vez más se va a imponer a la hipocresía social y personal. Es más que una crítica político-social, una propuesta estética profunda que desvela las miserias humanas. Por eso he elegido textos del personaje que es Gaspar, que es el elemento ético de la obra, donde se decanta realmente toda la moral y la estatura moral que tenía Antonio y que plasmaba siempre en alguno de sus personajes. Gaspar era un militante de izquierdas, era un hombre revolucionario, era un hombre que había pasado muchos años en la cárcel, donde había tenido mucho tiempo para leer muchas cosas. Representaba una alternativa moral limpia y honesta, tanto individual como social, a lo que su propio personaje en la obra denomina el basurero. En la obra, yo creo que Antonio, aparte de que le gustaba, porque quería vigilar su texto y quería vigilar lo que estábamos haciendo, había algo muy importante, simbólicamente y técnicamente muy importante, y es que en todas sus obras quería hacer partícipe a la audiencia que físicamente sintiera lo que le estaba ocurriendo al personaje principal. El argumento en Diálogo secreto nos cuenta el caso de un crítico de arte que es daltónico. Es decir, no distingue los colores. Ha vivido toda su vida y sigue viviendo en las convenciones sociales. Es un crítico de éxito, muy respetado, ha escrito varios libros y a la vez vive un infierno porque él no ve más que grises. Cuando se abre el telón, hay un inmenso mural con el cuadro de las hilanderas de Velázquez, con unos colores intensos y maravillosos, con todos los matices. ¿Qué ocurre? Que en el momento que el personaje, que es mi padre en la obra, se quedaba solo, todos los colores de esas hilanderas desaparecían, todo se tornaba en una mezcolanza de grises parduscos. Lo que hacía Antonio con esto, y procuraba hacerlo en todas sus obras, como he dicho antes, era hacer partícipe al público de lo que significaba no poder ver e inventarse lo que había, pero tú no podías ver. Así que todos, en el momento que el protagonista se quedaba solo, pasábamos a ver las hilanderas de ser un destello de color magnífico a ser en blanco y negro. Yo recuerdo lo que hubo que luchar técnicamente en el año 84, daos cuenta qué año es, esto lo hacemos ahora en 2016, y con toda la tecnología, el desarrollo puntero tecnológico, los ordenadores, etcétera, etcétera, esto habría sido un paseo por el parque. Entonces esto estaba escrito, además con unas acotaciones magníficas, y muy pormenorizado, pero cómo eso se podía llevar a cabo de una manera limpia. Y yo recuerdo a Toni Cortés, el figurinista, junto con Gustavo, comerse la cabeza muchísimo y desesperarse. Al final, yo recuerdo por detrás de la escenografía proyectores dobles, los proyectores de diapositivas de toda la vida. Proyectores dobles, uno encima de otro, y fundían una diapositiva con otra cuando el personaje se quedaba solo para crear ese efecto de ceguera, no ceguera, pero sí daltonismo, ¿no? El daltonismo que Antonio nos quería decir que sufría pues toda la sociedad, que vive en una inmensa farsa y que no se atreve, por miedo a perder el aprecio social e incluso perder el aprecio privado, familiar, no se atreve a develar, a desvelar las realidades, ¿no? Este caso es muy grave y el detonante es la muerte de quien, no aparece en la obra, por supuesto, de quien tenía una relación afectiva conmigo, que era un compañero mío en la universidad. Yo estudio periodismo, me llamo Aurora, hola. Mi compañero se suicida. Se suicida porque ha recibido una crítica mordaz y muy cruel sobre su obra pictórica. Y la crítica la ha hecho mi padre. Este es el detonante, el desencadenante, y aquí empieza el proceso. El personaje de Aurora, que es esa juventud que también Antonio siempre quiso poner como contrapunto a las convenciones y a lo tradicional, el apasionamiento de la juventud con sus luces y sus sombras, pero con ese empuje y esa limpieza que es capaz de cambiar muchísimas cosas. Así que en mi personaje está puesta la denuncia, el mostrar
hacer pública la denuncia. Estudio periodismo, además he tenido un varapalo privado porque ha muerto mi pareja y también privado porque es la decepción máxima que puedo tener, que es la decepción con lo que ha hecho mi padre, y decido desvelar y descubrirle. Hay una escena bellísima, yo te lo comentaba a ti por teléfono cuando me llamaste para esto. Cuando yo leí mi texto y dije, a mí me va a tocar hacer eso, qué maravilla, ¿no? Porque me toca desvelar, me toca tirar el telón abajo y que se vea la verdad. Y yo lo hago de la siguiente manera. Aurora, el personaje, empieza a hacerle diferentes pruebas a su padre, pero su padre sabe hasta los últimos matices de grises, no hay quien lo pille. Entonces, han hablado mucho de lo que son los colores complementarios. Y un día ella aparece en el salón, empieza a hablar con él y llega a un punto, esto está por aquí, él le dice que no le haga más pruebas, que tiene que confiar en él porque es su padre y tiene que quererle, pues las cosas son así, una actitud muy autoritaria, por cierto, y llega un momento en el que ella le dice, no hace falta hacerte más pruebas, porque la prueba ya está hecha. Y él dice, no sé qué quieres decir. Las acotaciones de Antonio eran magníficas. Ella se acerca su cara muchísimo a la cara de su padre y le dice, ¿qué ves? Y su padre empieza a sentirse muy contrariado. Dice, no veo nada, te veo a ti y nada más. Y dice ella, y nada más, la prueba ya está hecha. Ella se empieza a reír y le dice, verde, verde como una rana. Un verde clarito, tan claro como el sonrosado de mi cara, justamente su complementario. Tu hija se ha vuelto una ranita verde y tú no la has visto. Ella previamente había entrado y había tenido una conversación con el padre. Todo el público lo ha visto también, igual que el público no ve cuando las diapositivas cambiaban a blanco y negro. Aquí todo el público ve la cara del personaje de Aurora, en este caso, con un verde manzana muy clarito en la cara, efectivamente, que su padre empieza a hablar con ella y no pasa nada hasta que ella le cuenta cómo tiene la cara. Él dice, muy turbado, le contesta, lo he visto, lo he visto. He visto que te habías maquillado de un modo estrafalario. Como ahora os pintáis los jóvenes de unos tonos tan raros, no he dicho nada. Ella dice, te aseguro que me das lástima. Se acerca mucho más a su cara. Mírame bien. ¿Y si te dijese que la prueba verdadera la estás pasando ahora? Se acerca más todavía. Que mi maquillaje es el de todos los días. ¿Cuándo te has confundido? ¿Cuando no ves nada anormal en una cara verde? ¿O cuando has admitido que estaba verde sin estarlo? Qué aprieto, ¿eh, papá? No saber si tu hija se ha vuelto o no se ha vuelto una ranita. Porque tú nunca has sabido lo que es el verde. Necesitarías un testigo para averiguarlo. ¿Llamo a mamá? Él rápidamente contesta que no. Entonces ella le propone, llámalo abuelo, para que te explique el tono de mi cara, como hace en los museos. ¿Para qué, verdad? Ya no hace falta. Ya no hay duda. Eres daltónico. En este momento aparecen más personajes y ella, el personaje de Aurora, desvela a todo el mundo la prueba que ha hecho y acaba yéndose. Cuando el personaje del protagonista, que está sufriendo toda esta tortura, pero a la vez ha decidido quedarse con su convencionalismo, con sus éxitos, e incluso estar ahí arriba y ser infalible, se queda solo. Le pide a Gaspar que por favor se quede un poco a hablar con él. Gaspar decide quedarse, este personaje revolucionario, ya viejo y cascado, y que además está, como él dice, un poco sonado. Si no le dan un vasete de vino, parece que la cabeza no le rula bien. Así que el propio protagonista le ofrece vino para que Gaspar se quede a hablar con él y sus ideas fluyan muy claramente en la cabeza. Le dice, supongo que me desprecias. Yo voy a leer lo de uno y de otro, ¿de acuerdo? Supongo que me desprecias, Gaspar le dice, bueno, te diré. Mi padre le dice, tu opinión sincera, Gaspar. ¿Debo publicar la carta? Esto quiere decir que yo, el personaje, aparte de denunciar con mi prueba que mi padre es daltónico, he avisado y he dicho que en 3 días... Si él no decide publicar una carta, yo voy a mandar una carta a la prensa denunciando, bueno, el fraude y la farsa absoluta que tanta gente ha vivido durante tantos años y que es mi propio padre. Así que él le pregunta, tu opinión sincera, ¿debo publicar la carta? Gaspar le dice, acabas de decir que no podrías hacerlo. No me importa, ¿tú qué opinas?
Gaspar habla siempre muy claro. Dice, eres daltónico y has estado embaucando a la gente. ¿Lo admites? ¿Sí? Entonces deja que lo publique tu hija. Adelantarte tú es otra engañifa. Si Aurora no te hubiese amenazado con la carta, ¿harías tú una confesión pública? No, no tienes agallas para eso. Te ha costado mucho llegar a lo que eres y te horroriza el descrédito. Tú eres tu mentira. Si prescindes de ella, ¿qué serás? Nada. Le dice él, no todo es mentira, he logrado buenos trabajos, libros muy apreciados. Dice él, bueno, no lo sé, yo no entiendo de arte. Capaz de ello sí te creo, aunque hagas trampa. Pero tú no eres un tipo raro, ni mucho menos. Bueno, sí lo eres, pero de otro modo que luego te diré. Como tramposo, eres corrientito. Porque todo el mundo hace trampa, o casi todos, para no exagerar. Es por la selva en que vivimos, ¿sabes? Hay que engañar a los demás, o aprovecharse de ellos, que viene a ser lo mismo. Incluso quien sabe mucho de algo aparenta siempre que sabe mucho más. Puede que tus libros sean mejores que otros escritos por gentes que distinguen los colores de maravilla. Entonces, le dice mi padre, él dice, entonces, todo esto es una solemnísima porquería. Pero es general. Y tú estás en la porquería general. Se trata de sobresalir, de evitar el paro. ¿El paro otra vez? Naturalmente. Porque a nadie le garantizan las judías porque las leyes digan que tengas derecho a trabajar y a comer. Hasta los ricachones temen al paro, el que les vendría encima si se quedasen sin su dinero. Y tú te mueres de miedo de que descubran tu trapisonda. Un caso vulgar. Como caso vulgar, tampoco tendrías que preocuparte demasiado. Se descubre que eres daltónico. Bueno, ¿y qué? Al loro con esto, que es importante porque está ocurriendo hoy y ahora. Se descubre que eres daltónico. ¿Y qué? Un poco de rechifla, cachondeo, quizá un poco de vergüenza. Pero no te anulan. ¿De qué va? Al cabo de un tiempo, todo está olvidado y te condecoran. ¿No lo has observado? Continúa. Es la solidaridad en el basurero. Son palabras como losas. Al sinvergüenza lo amparan los sinvergüenzas. Sonrisas maliciosas, sí, hasta que líes el petate, pero con un poco de cara sigues adelante y hasta das conferencias sobre moral y te ponen una medalla. Esto es todo lo que os quería leer de la obra, porque ese personaje que es Gaspar, leído, está escrito en el 84. Es una denuncia maravillosa de los sinvergüenzas que han sido, que son y que por lo visto seguirán siendo durante un buen tiempo, hasta ver si esto cambia. Cuando leía y refrescaba el texto en casa para ver qué parte os quería leer a vosotros, me daba cuenta de lo necesario que es que Buero esté en el escenario. Está escrito en el año 84 y está hablando de lo que estamos viendo hoy, ayer, anteayer y desde hace tanto tiempo diariamente en las noticias, la sinvergonzonería y el clan del basurero que tenemos alrededor. Yo creo que no me quedaba más por deciros que disfrutéis mucho con Buero. A ver, algunas cositas hay por aquí. Nah, son anotaciones al texto y al margen, pero ya está. Con esto quería también mostrároslo porque esta obra, Diálogo Secreto, con la que estuvimos pues también 1 año y pico o 2, yo creo, en escena y haciendo gira y tuvo, como todas las obras de Antonio, muchísimo éxito, como todas las obras de Antonio, críticas ambivalentes, o muy buenas o muy malas, lo cual era fantástico porque generaba mucho comentario y mucha curiosidad por ver su obra. Para mí fue un paso importantísimo en mi carrera. Profundizar tanto, decir palabras tan hermosas y tan importantes desde el escenario, creo que es... Y denunciar y sacar la verdad a la luz. Siempre he querido que es nuestra misión desde el escenario. Así que, digamos que me congratulé de alguna manera con el camino que me quedaba por seguir, y aquí sigo todavía, de todo lo maravilloso que me iba a pasar. Y luego recuerdo a un Antonio cariñoso, a un Antonio bromista, a un Antonio que estaba en todos los ensayos, a un Antonio que estaba en los ensayos generales, sí, picajoso a veces, pero lo único que quería era que toda esta verdad, con sus comas, sus puntos y comas y sus puntos y aparte, saliesen a la luz. Ya no eran tiempos de dictadura, ya no había que, ¿cómo se dice?, desviarse tanto porque estaba la censura ahí, que lo cortaba todo. Ya se podía ser muy directo y Antonio lo era, pero aún así no dejó de denunciar nunca cada caso, cada farsa, cada sinvergonzonería. Y eso sigue siendo muy importante hoy y lo será siempre. Por lo tanto, Antonio, muchas gracias, porque sigues estando
muy vivo. Te mando un beso muy grande, Victoria. Sí. Yo te iba a llamar... Sí, cómo no, por eso quería llamarte. Tenemos aquí un grandísimo actor como es Manuel Galiana. Y sube, por favor, al escenario. Sus montajes de Buero, tanto en Estudio 1 como en el Teatro Español y en el María Guerrero, son históricos. Así que mejor que hables tú de ellos. Disculpar que haya así hecho un poco esto de una manera violenta. Ya no tengo que hablar mucho de Buero Vallejo porque todos mis compañeros han dicho todas las cosas que todos en general en esta profesión pensamos de don Antonio Buero Vallejo. Para todos ha sido y sigue siendo el referente moral y así va a ser siempre. Mi primer encuentro con él es sin él, es con su obra El concierto de San Ovidio en el Teatro Goya. Cuando yo veo aquello, quedo realmente fascinado y creo que me encuentro ante la mejor obra del teatro español contemporáneo. Han pasado los años y me sigue pareciendo todavía una de las mejores obras del teatro español contemporáneo y a mí particularmente la que más me gusta de don Antonio Buero Vallejo. Pasó el tiempo y tuve por fin posibilidad de ser Donato, este famoso personaje que también ha hecho de Carlos Hipólito, ¿no? Y bueno, pues así ha sido mi encuentro con él. Pero de él recuerdo sobre todo que era muy amable conmigo y cuando me veía en alguna función, al final siempre me hacía alguna corrección, ¿no? Y claro, a mí eso, pues francamente me gustaba mucho que el señor Buero Vallejo me dijera: cuidado con los finales, que los has ahogado un poquito, o cualquier cosita así, porque esto yo estaba todavía empezando y claro, está uno todavía con ciertos defectillos, que efectivamente si hay una mirada prestigiosa que se preocupa de ti, pues ayuda muchísimo, la verdad. Y después estuve en su última función, junto a Naya también, en el Teatro Español. Y de allí recuerdo ya su fragilidad. Cuando salía a saludar con nosotros y se cogía del brazo y sentir aquel peso de alguien que era tan grande en el Teatro Español, que se estaba haciendo tan leve en su peso humano, así que estaba delgadito, estaba malito. Era emocionante. Para nosotros fue muy emocionante. Bueno, y aparte de toda su producción dramática, una vez me llamaron para leer unos versos de Buero. Yo no sabía que Buero tenía versos. Y fuimos a la universidad y leímos unos versos. Y dije: ¡ay, caray! Esto me gusta muchísimo. Y me gusta muchísimo. No son muchos, su producción poética no es extensa, pero a mí me fascinaron sus versos. Y pretendo hacer un recital ahora que se hará en Guadalajara. Y aquí en Madrid no se ha hecho nada de Buero, pero yo tengo un teatrito pequeñito y como puedo montar sus obras maravillosas y grandes, pues también pienso hacer este recital en mi teatro. No lo olviden, se llama Estudio 2, Manuel Galiana, está en la calle Moratines, número 11. Así que allá hacia noviembre vayan ustedes interesándose por esto, porque pienso hacerlo allí. Buero Vallejo, in memoriam. Y entonces, aprovechando que hoy es el día de San Miguel, pues he elegido este poema que él dedica a Miguel Hernández.
Miguel, digo tu nombre y me posee la hiriente y melancólica certeza de que ya no me oyes. Roto quedó el diálogo y es vano pretender tu respuesta. Desde la piedra de tu lecho último, perdona esta locura, tú, para siempre sordo. Sin bulto, sin colores, sin conciencia, el pálido ectoplasma de un dibujo me devuelve tu gesto. Hace incontables años que lo tracé con pulso esperanzado. Alentabas, vivías, sonreías, a veces sentado en el petate, e iban naciendo rasgos de mi mano. Fueron tiempos insólitos, fijos en la memoria como un denso presente que no acaba. Hacinados en vasta galería, tras el perdido sueño del futuro del hombre y su justicia, la derrota y las hambres compartíamos en aquella antesala de la fosa. Las flechas de la luz, desde una reja, incendiaron tus iris. No a mí, sino a esos hierros, siguen mirando sus dos leves chispas en el viejo retrato que contemplo. Cuando agobiado y triste vuelvo de mis inútiles afanes, reclino en un sillón la anatomía hastiada de mi cuerpo e interrogo a la esfinge de tu pena extinguida bajo el cristal que en mi pared te guarda. Estás vivo, medito. Tus pupilas observan fijamente y yo imagino que se mueven un poco cuando la habitación se halla vacía. Entonces rememoro un diseño sin firma, muy posterior al mío, que mostró tu mandíbula sujeta por el pañuelo de la despedida. Abatir no pudiste. El dibujo lo prueba. Los párpados tenaces. Quizás sentí aquel día, desde el hueso, mientras alguien copió tu rostro exangüe, cómo me traspasaba la sospecha de tu mirar helado, de tu entreabierto labio ya sin hálito, semejante a otro párpado, por donde avizoraran los dientes de la boca enmudecida. Tu ocular claridad en mi retrato y esos ojos inertes que otro lápiz recogiera más tarde, forman juntos, Miguel, el contrapunto que siempre me acompaña. Sé que en noche ignorada, el fin o las injurias de la vida han de lograr cegarme para ser de tu mano definitivo hijo de la sombra. Pero tú habías dicho, y me parece oírlo si estoy solo, los muertos, con su fuego congelado que abrasa, laten junto a los vivos de una manera terca. Yo siento ese latido. Tus espectrales dedos se detienen en mis cansados hombros cuando intento escribir ¿por qué no cantas? Y una agresión viscosa transformó en párpado magma los cristalinos globos con que bebiste el mundo. Tal vez no los cerraras porque no era tu esposa quien lo hacía. Hasta el final los mantuviste alerta llamando a Josefina, buscando su sonrisa en la ventana crucificada que se ennegrecía. Yo me asomo tras ella desde entonces a una indecible estancia en que reposas sin poder divisarte, sin que tú me divises. Me abalanzo y atisbo entre un espeso bosque de barrotes, sin entrever siquiera el esqueleto del armonio callado, donde tu voz reía o imprecaba. Y la mía se quiebra por el ansia de tu clamor vibrante, cuyos hondos acordes han de oírse cuando ya nadie escuche mis palabras inciertas, borradas por los soplos del olvido. ¿Acaso me recuerden vagamente solo por el retrato que te hice? Eso te deberé. Eso te debo. Recíbenos, Miguel, en la paz yerta de aquel otro dibujo que muestra tus pupilas apagadas y tus labios resecos. Espéranos a todos
mientras el pueblo entona con tu viento la ardiente sinfonía que avanza bajo el sol de los estíos. Desde hace largos años comprendo que me aguardas, pues noto que también amarillea el tiempo sobre mis fotografías. Dormiré un día dentro de tu sueño, con un mirar absorto y detenido, que irán trocando en cieno las fraternales larvas inocentes. Tampoco yo podré decir mañana que mi escondido nombre es el del légamo, pues ya no tendré lengua. Por eso, como tú, lo grito ahora en tu oído cerrado, miel, roca de lumbre que destellas en el sombrío barro. Duerme tranquilo. El polvo resucita perenne, aunque nos sirva a todos de mortaja. En él germina un coro inexorable de raíces y aceros que palpitan, de instrumentales fibras resonantes de la inmensa guitarra del torno y de las mieses. Del cantar al silencio, dos conmovidos lápices fijaron tu fatal trayectoria. En esos dos dibujos que te abarcan, se abrazan vida y muerte. Pero en otras gargantas renacidas del húmedo mantillo que te sorbe, suena ya la incesante melodía de tu voz rescatada. Gracias a todos por haber organizado este homenaje a una persona tan querida para nosotros. Y bueno, pues este es uno de los poemas que escucharéis en ese recital si asistís a él. Mi cariño para siempre, Victoria, ¿sabes? Gracias. Y aquí queremos la presencia de María José Alfonso, que es otra gran dama de la escena teatral española. Como tenemos poco tiempo, voy a ser muy breve. No, hablas tú solamente. La presentación, todos ustedes lleva 50 años de trayectoria teatral. Cortito, ¿eh? De verdad. Bueno, no hace falta yo no he hecho nada de Antonio, ninguna obra, pero sí he tenido el gran honor de ser su amiga y de ser amiga de toda la familia. Bueno, pues como han sido tan maravillosos todo el mundo, todo lo que ha dicho, que además es verdad, y que además todos ustedes pensarán que Antonio era un ser triste, era un ser encantador, divertido y con mucho sentido del humor. Bueno, pues como esto tiene que ser muy corto, hoy se cumple el centenario de don Antonio Buero Vallejo, nacimiento. Como han dicho mis compañeros, muchas gracias por hacer este homenaje. Beatriz, muchas gracias al señor de la Concha. Pero este homenaje tendría que ser a nivel nacional. Nacional. Y perdonadme. Buero Vallejo, después de Calderón, es el dramaturgo más importante de este país. No son palabras mías, son palabras del señor Luis María Ansón. Bueno, voy a leer un pequeño poema. Todo va a ser muy cortito. Todo es cortito. Menos mal que va a ser cortito porque yo estaba aterrada. Porque yo ya, como lo han dicho todo, ya no hay nada que decir. Y todo, ahondo en todo lo que me han dicho mis compañeros. Bueno, es un poema a Velázquez. Palaciego de grises, gran torero de las cornadas de la luz dorada, displicente señor, lenta mirada de audaz veraz, parco y entero. Dinos, ¿dónde se encuentra el paradero de tu arcana ternura?
quedó anclada en la humana miseria acariciada por tu pincel de triste caballero? La razón te defiende y se congela, paleta de apretado silogismo, sobre la infanta, el perro, el rey, la tela. Alerta siempre ante el hispano abismo, de flema te disfrazas, de cautela, pero el amor te salva de ti mismo. Y ahora uno a Victoria. Muy chiquitito, Victoria, es muy pequeñito. Beatriz es muy chiquitito. Victorita y Paquito, Paco y Victoria. Y en medio un ratoncito sube a la gloria, que ya lo era cuando los dos subían por la escalera. Para terminar, a mí me gustaría que Lola Herrera subiera a decir unas breves palabras. Claro que sí. Pues de oyente y ahora de hablante. Bueno, es que realmente ya se ha dicho todo. Bueno, se ha dicho todo, se puede seguir toda una vida hablando de Antonio. Yo lo conocí en casa de Victoria, porque cuando yo empecé en el teatro, bueno, me dejaron la habitación de Victoria, que acababa de casarse con Bueno Vallejo. He visto a Paquita, tu madre, en una fotografía. Bueno, pues estuve muy unida a la familia durante una época grande. Yo sustituí a Victoria en el teatro, en la compañía de Tina Gascó. Ella dejó de hacer teatro cuando se casó un tiempo y yo fui la sustituta, la primera dama joven que era entonces, ¿no? Y bueno, conocí a Buero, los domingos iban a comer a casa de la madre de Victoria, donde yo vivía, y conocí a Buero, pues eso que me intimidaba mucho porque luego contaba chistes, pero yo de momento me quedaba muy impresionada. Es una vergüenza nacional que hoy, el centenario del nacimiento de Buero Vallejo, no estén en media España haciéndose cosas de Buero, homenajeando a Buero. Es una vergüenza nacional. Yo no sé, o sea, hay autores, por ejemplo, que no te lo explicas muy bien, pero a otros sí, o sea, que el año de no sé quién, y bueno, es una inundación de espectáculos, de conferencias, de homenajes. Entonces, Buero se lo merecía todo. Es una vergüenza. No tengo más que decir. Antonio, guapo. Está guapísimo en esa foto, Victoria. Qué suerte tuviste que disfrutaste de ello tantos años, de él, de ese talento. O sea que, nada, que ha sido una maravilla lo de poder recordar a Buero, pero eso, que tenemos que hacer algo para protestar. Hay que protestar. ¿Sí? Cambiar el país. Cambiar el país, sí, es un poco sí. Es un poco difícil. Para terminar, yo pediría que fuera Victoria Rodríguez, por favor, quien dijera y cerrara este homenaje que rendimos desde el cariño, desde la admiración y desde el reconocimiento, porque además esto está sucediendo aquí en Madrid, pero esto es un material que el Instituto Cervantes difunde por todo el mundo. Y va a quedar conservado en nuestra biblioteca electrónica, va a estar en nuestra web, como sabéis, las redes sociales, Internet. Nosotros trabajamos básicamente para dar a conocer toda la cultura española en el mundo. Y este homenaje es ese precisamente desde aquí para todo el mundo. Buero Vallejo para nosotros es un autor necesario,
e importante. Victoria, por favor. Gracias. ¿Quieres sentarte de pie? ¿Tienes el micrófono? No sé qué hacer porque... Pues lo que tú quieras, porque esta es tu casa, es sentarme la casa de porque Buero de Vallejo. pie no voy a aguantar mucho. ¿No vas a hablar con Bolso, que es muy elegante? Ay, hijo, ¿cómo eres? Ya Por sabes, favor. Ya sabes, querida Lucía. Cállate, don Juan. Espera. Ya, no se puede llegar a los 85 años. Se puede y se Una debe lata. llegar en el estado En este físico estoy hecha un y mental. asco. No, estás guapísima. Estás Bueno, guapísima. Tú no me Estás has guapísima. conocido a mí con Estás 20 guapísima. y 30. He sido guerrera. Yo me gustaría que para terminar este acto y no alargarlo, porque como decía el refrán, lo bueno si breve, dos veces bueno. Me gustaría que nos dijeras qué ha significado para ti Antonio Buero Vallejo como hombre y como escritor. Desde el punto de vista, que es el hombre de tu vida, pero breve, como en estos tiempos de ¿Cómo quieres que te prisa. lo diga breve? Pues todo. Todo, padre, novio, amante, profesor, todo. ¿Y cuál crees que es el legado más importante que nos ha dejado a todos los lectores que leen sus obras o a todos los espectadores que... Pues eso, sus obras. Sus obras. Claro. ¿Cuál es tu favorita de entre ellas? Uy, no, yo no tengo una, yo tengo varias. ¿Cuáles En son eso tus soy favoritas? completamente ansiosa. Pues mira, yo empecé a tratarle con Hoy es fiesta. Esa es una obra que no se repone y magnífica. es muy bonita, comedia. Bueno, dramática también. Después me gusta... Ay, sí, me gustan muchas. El Tragaluz, el concierto de San Ovidio, el Goya, que no me acuerdo. Se da razón. Esa es el Goya. Es que esa es la que te gusta a ti. Qué bien. No, de verdad, tengo esas que he dicho, son mis preferidas desde luego. Y para clausurar ya este pequeño homenaje que hemos hecho con todo el afecto, para mí ha y sido quiero agradecer encantador. muy especialmente a todo el equipo del Instituto Cervantes, de todos los departamentos que se han volcado de una manera extraordinaria en comunicación, en actividades culturales, en bibliotecas, en fin, los técnicos. No sabes el trabajito que nos ha dado poder hacer este homenaje con todos vosotros actores que habéis sido generosísimos, y el Instituto Cervantes os agradece porque esta es la casa de todos los que amamos la cultura y sois siempre muy bienvenidos y lo sabéis. Así que en ese sentido, Pues ya esto es sabes. una pequeña ofrenda que hacemos para Antonio Buero Vallejo y que va a ser Que además... yo agradezco infinitamente porque este tipo de cosas luego se comentan, ¿sabes? Y sale de España. Y sale de España. Y sale de España, porque esto ya lo estamos tuiteando, lo estamos pasando por redes sociales, se va a poner en internet. Quiero decir, esta jornada que estamos aquí en la intimidad de todos ustedes, público, que he visto cómo estaban haciendo la cola en una tarde tan hermosa que todo el mundo se va a lo mejor a otras cosas, hay que ir al teatro. Hay que leer teatro y hay que ir, y queremos tanto a Buero. Sí, lo que pasa es que, mira, antes teníamos revista, zarzuela,
drama, comedia, circo. Ahora no tenemos de nada, porque lo que ha quedado de teatro son restos. Pero la gente sigue yendo al teatro. Sí, y creo los teatros que sí. se siguen llenando. Y esa es la alegría. Bueno, a mí me preocupa. Yo no. La verdad es que hace mucho tiempo que no voy por esto de la pierna. Y hay un teatro al que, bueno, ir al Bellas Artes me horroriza, porque bajar 2 pisos y subirlos. Ya es peligroso. Miro qué teatro es y no tengo que mover. Pero de todas maneras es que he ido a 3 o 4 cosas y salgo muy triste, pero no por el drama, sino por lo que hacen. Entonces yo, no sé, es que... Hay que hacer un llamamiento a los jóvenes directores de escena, a los Sí, da igual, empresarios, para porque que... luego no tienen dinero. Mira, no tienen dinero. Tienen que hacer obras de 2 personajes y si es de uno, mejor. Claro, porque si no hay dinero, no se puede hacer nada. Uy, ¿me lo vas a contar a mí? ¿Que me has dicho que nanay? Uy, que estas se pegan. Bueno. No, es verdad que ha venido muy bien eso de que estemos en depresión. Porque así no hay dinero. Y no hay dinero, pues no se puede hacer nada. Es que no os dais cuenta. Qué pena. Vamos a dar un mensaje de esperanza, que era lo que al final siempre transmitía Buero Vallejo. Pero Yo confío en el a talento, la larga, ¿eh? Pero hay que confiar en el talento de los actores, de los directores. Y pero también... si ellos no pueden hacer nada, si no hay buenos directores, un buen decorado, un buen director, pues tampoco se puede. Yo veo montajes. Ellos siempre están bien, siempre. Yo de verdad, ¿eh? Veo montajes que están hechos a veces con medios muy precarios y ya te lo empobrece todo. No, hay montajes realmente magníficos con pocos medios, porque hay talento. Sí, bueno, cuando hay talento sí, pero yo es que no voy, no lo veo, no conozco esos talentos y lo siento. Lo siento de verdad, te lo digo en serio. Yo no sé, bueno, pues lo hay. Yo he sido el ser peor educado del mundo para ver una obra y ahí tengo una testigo. Yo recordaba una función que le había visto a este director hacía unos años, en la cual me había divertido y lo había pasado divinamente. La reponen en el María Guerrero. Y yo dije, bueno, coja como está, anda, vete que ahí no hay escalones. Me voy a verla y salí tristísima. Y lo horrible es la sinceridad. No se puede tener en el teatro sinceridad. Porque se acercó a mí el director y me dijo, ¿qué te ha parecido? Le dije, a mí no me ha gustado nada. No tiene gracia, porque el pobre lo pasó muy mal. Pero me pilló mal, a contrapelo, de mal humor, por haberme aburrido. Entonces yo para ir al teatro así no quiero, prefiero no seguir con la pierna así, no, eso no. Pero, y he visto cosas que me han gustado, pero siempre con actores estupendos que me distraían de lo demás. Pues invocamos desde aquí. Pues vamos a invocar. Nuestro querido Antonio Buero Vallejo para que ilumine el mundo teatral y que tengamos el mejor teatro Yo posible. Recuerdo los años 70, 80 y algo de los 90 y ese teatro aquí no va a volver. Yo recuerdo desde los 80 y los 90
Pero hay otras formas que se van, como pasa con la televisión, como pasa con el cine. Ahora los medios van siendo Pero chata, ¿qué mezclados. televisión nos están dando? Por Dios, qué vergüenza, qué televisión. Si es que no hay nada, es que de verdad estamos en plena decadencia. No, yo creo que estamos en una etapa artística que está cambiando. Y de esta forma pues ojalá tendremos no te que ver a equivoques. cómo se muta, cómo era el teatro en el XVIII, cómo era en el XIX, cómo ha sido el siglo XX, y ahora en el XXI pues será distinto. Sí, ¿y por qué en Londres y en París y eso sigue siendo igual? Porque van a una tradición teatral distinta también. Pues España ha tenido siempre una tradición una magnífica. Exacto. Y desde aquí queremos reivindicarla. Pues esa nada, yo tradición la reivindico. teatral. Reivindicamos, chicos. Reivindicamos. esa tradición teatral. Reivindiquemos. Reivindiquemos. ¿Está? Reivindicar.